Tarek El Aissami fue uno de los hombres más poderosos dentro del chavismo, pero hoy desde el banquillo lanza fuertes y graves acusaciones contra quienes algún día fueron parte de su entorno y también sus aliados. ¿Está revelando verdades que fueron ocultas durante años o simplemente es una batalla dentro del poder venezolano? Así que vamos a analizar sus declaraciones. Expediente del Aissami, de la celda de castigo a la guerra de acusaciones contra Saab, en este caso el exfiscal de la República, Tarek William Saab. En su primera declaración en el juicio por el caso PDVSA Cristo, el exministro Tarek El Aissami aseveró que su aprehensión fue una represalia por haber denunciado ante el exfiscal Tarek William Saab 3 tramas de corrupción que el exjefe de la fiscalía habría engavetado. Para proteger a su entorno, el exfuncionario describió un sistema de tortura sistemático y exigió un juicio público. Tras 2 años de aislamiento absoluto en una celda de castigo, como él mismo calificó, el exministro del Petróleo, El Aissami, transformó su banquillo en una tribuna de denuncia. Su declaración ante el Tribunal 3 de juicio está recogida en una transcripción de 14 páginas a las que ha tenido acceso tal cual, y describe un sistema de reclusión que califica de barbárico y señala al exfiscal general Tarek William Saab de orquestar un sicariato judicial para encubrir tramas de corrupción que salpican a la cúpula del Ministerio Público. El hombre que una vez fue el zar de la economía venezolana reapareció ante el estrado, no para pedir clemencia, sino para pasar a la ofensiva. Tarek El Aissami, identificado ahora como el preso 11A, relató durante la audiencia número 8 del pasado 8 de mayo los detalles de un cautiverio que, según sus palabras, busca el homicidio moral de quienes cayeron en desgracia tras la purga del caso PDVSA Cristo. En sus testimonios, El Aissami responsabiliza directamente de la violencia de la violación de sus derechos humanos, torturas y vejaciones a una cadena de mando específica: el exfiscal Tarek William Saab, los fiscales Eddie Rodríguez y Farid Karim Mora, el juez Carlos Liendo, el mayor general Iván Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia DIGESIN, el mayor Javier Marcano, el director de investigaciones de la DIGESIN, Montilla Seijas, y el exfuncionario Fran Campos. Como podemos ver acá, ya comenzó el juicio contra el Aissami y todo el entorno del caso PDVSA Cristo. Hay un video que ya publiqué sobre las declaraciones de Hugo El Roa. Ese video está muy bueno y compagina y tiene coherencia mucho con las declaraciones que da en este caso Tarek El Aissami, quien en algún momento fue el zar de la economía venezolana. Este caso guarda mucha relación, obviamente, están dentro de la misma trama de corrupción, pero tiene mucha coherencia de las declaraciones de Hugo El Roa con las declaraciones de Tarek El Aissami. Tengo entendido, según las declaraciones de ellos mismos, a ellos los tienen aislados y no han tenido comunicación, pero todo coincide, tanto las declaraciones de Hugo El Roa como las declaraciones de Tarek El Aissami. Este caso está caliente, este caso hay que hacerle seguimiento y lo importante acá es que usted también saque sus propias conclusiones. Yo tengo mi teoría, tengo mi conclusión que al final de estas declaraciones yo se las daré. Porque ya a raíz de que hice el video de Hugo El Roa, ya leí este documento y tengo mi propia apreciación. Continuemos acá.
¿Qué denunció el Aizami sobre Tarek William Saab? Lejos de limitarse a su defensa, el Aizami lanzó una contraofensiva. Afirmó que su detención fue la respuesta de Tarek William Saab a investigaciones que el propio exministro impulsaba contra el entorno de la fiscalía. Bueno, acá podemos ver de que la detención contra Tarek el Aizami es una represalia, es decir, es un modo también de acallarlo por las denuncias que él hizo ante la fiscalía por hechos de corrupción que se llevaron a cabo en PDVSA, y él la saca a la luz pública cuando lo nombran presidente de Petróleos de Venezuela. Ajá. Continuamos acá. Casos engavetados. Mencionó 3 tramas de corrupción en PDVSA, que son acá las que les voy a mencionar, ya se los dije anteriormente. Una le colocaron Yamosa, la segunda Atlantic 1 y la tercera Atlantic 2, que aseguran fueron encubiertas para proteger a allegados de Saab. Miren, aquí sería bueno que tanto el TSJ como la Fiscalía dejen que este juicio sea público, porque yo quiero saber, al igual que muchos venezolanos, queremos que este juicio sea público para saber realmente qué sucedió y cuál es la trama que guarda este caso, que guarda este juicio. Continuamos acá. Amenaza de El Universo y Cancerbero. Relató que Saab lo amenazó con involucrarlo en el caso Cancerbero para destruir su imagen pública. Además, supuestamente le advirtió: estás muerto. Hoy te odia todo el país, pero yo voy a encargarme de que te odie todo el universo. Bueno, señor Tarek William Saab, si es bien cierto que Tarek el Aizami es odiado por todo el país o por todo el universo, como usted lo quiera llamar, déjeme decirle que usted también. Y no solamente por este caso, sino por muchas otras razones. Pero bueno, eso ya es tema de otro son. Desmontaje técnico. Calificó de absurdas e incongruente la cifra de 23.000 millones de dólares de desfalco, argumentando que la producción petrolera real del periodo no generó tales ingresos. Bueno, señor Tarek el Aizami, déjeme decirle que así haya sido $1 o 23.000 millones de dólares, es un hecho de corrupción en el cual usted tiene las manos metidas y tiene que pagar. No sabemos si ese dinero va a aparecer. No creo. Pero bueno, continuemos acá. El exministro fue enfático al señalar las irregularidades del fiscal Eddie Rodríguez, a quien acusó de mentir al afirmar que existió una defensa efectiva. Denunció que Rodríguez asumía el rol del policía malo en los interrogatorios, afirmando que nadie lo iba a llorar. Durante la audiencia del 8 de mayo, el Aizami protestó airadamente cuando Rodríguez se rió de su relato sobre los maltratos físicos, calificando su actitud como una muestra de la descomposición moral del proceso. Asimismo, calificó la actuación del juez Carlos Liendo como un sicariato judicial. Bueno, señor Tarek el Aizami, me imagino que usted está sintiendo en carne propia y sintió lo que han sentido muchos presos políticos en Venezuela por parte del régimen que usted mismo apoyó. De la detención violenta al aislamiento en Fuerte Tiuna. La cronología del desplome del Aizami comenzó el 9 de abril del 2024. Según su relato, hombres encapuchados y armados irrumpieron violentamente en su residencia sin orden de captura ni identificación. El exministro denunció que fue sometido y esposado mientras su esposa era golpeada durante el procedimiento.
Tras esta captura, fue trasladado inicialmente al batallón de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, donde permaneció en situación de desaparición forzada e incomunicación total durante 1 año y 9 meses. ¿Usted sintió en carne propia lo que muchos presos políticos en Venezuela sintieron, han sentido y sienten ahora? No me alegro por sus declaraciones acá y por lo que usted ha vivido, pero tiene que estar claro. Me gustaría saber qué está pensando Tarek El Aissami en este momento. Si se arrepintió de apoyar todo lo que se hizo durante el gobierno que él mismo apoyó. Continuemos acá. Fue en ese periodo de aislamiento en una celda del castigo que, según dijo, solo tenía una cama de cemento y una poceta rota. Agregó que era totalmente hermética, sin ventanas y con una luz artificial muy intensa, proveniente de un reflector gigante sobre la cama de concreto, sin colchoneta. Indicó que esa luz permaneció encendida las 24 horas del día durante 8 meses consecutivos. Creo que le aplicaron una tortura blanca de las que han hablado muchos presos políticos que han estado en estas condiciones. Fue allí donde supuestamente tuvo intercambio clave con Montilla Seijas, cuando cuestionó el trato recibido y recordó el artículo 25 de la Constitución sobre la responsabilidad de los funcionarios. Contó en sede judicial el exministro que el director de investigaciones de la DIGESIN supuestamente le respondió: tienes razón y me hago responsable. Mira, si a ti, que fuiste vicepresidente de la República, te tienen así, imagínate lo que me pueden hacer a mí, que no soy nadie, si me niego a cumplir órdenes. Es decir, que estamos viendo acá una violación flagrante de violación de derechos humanos, independientemente digamos, el prontuario del señor Tarek El Aissami. Acá estamos viendo pues, que se violan sus derechos cumpliendo órdenes. ¿Pero órdenes de quién? Vamos a ver. Luego fue trasladado al Rodeo 1. La declaración del imputado describe condiciones de reclusión desde que estuvo en el batallón de la Policía Militar de Fuerte Tiuna, y que el exministro tilda de propias de la época de las cavernas. El Aissami denunció métodos de tortura psicológica y física durante 1 año y 9 meses. Tortura blanca. Permaneció en la celda 11A, un espacio de menos de 3 metros cuadrados, sin ventanas y con un reflector de alta potencia encendido las 24 horas del día durante 8 meses seguidos. Privación sensorial. Describió un entorno de ventilación artificial con temperaturas de cava, donde se le prohibió el contacto con el sol y se le mantuvo en incomunicación total, incluso ocultando la información sobre la salud de su hijo, quien estuvo en terapia intensiva. Me parece que esta parte sí es inhumana, que a una persona, simplemente por ser un preso político, por ser un delincuente que estuvo inmerso en un hecho de corrupción deslenable, se le niegue, digamos, el derecho de saber que su hijo estuvo en terapia intensiva. Creo que esto no se le hace ni al peor enemigo de uno. Es muy fuerte leer esto, pero bueno. Volvamos. Sedación forzada. Denunció que un psiquiatra enviado por el Ministerio Público le suministraba clonazepam para interrogarlo y amenazarlo mientras estaba bajo efectos psicotrópicos. Afirmó que fue drogado reiteradamente para quebrar su voluntad. Esta parte es delicada
Quienes conocen lo que hace el medicamento clonazepam sabrán muy bien de lo que yo estoy hablando. Higiene y degradación. Aseguró que pasó sus primeros 100 días de cautiverio sin acceso a cepillo de dientes, corta uñas o afeitadoras. Recibió trato de no humano por parte de los custodios. Delicado. El Aizami denunció que la indolencia estatal aseveró su salud. Padece hipercoagulación, factor B Leiden, y desarrolló el síndrome de Raynaud debido a las temperaturas extremas de su celda. Recordó un episodio de junio del 2024 cuando reportó una inflamación testicular severa. La respuesta de sus custodios fue burlarse y recomendarle tomar orégano orejón. ¿Dónde va a conseguir orégano orejón en una celda? Por Dios. Retrasando la atención de un urólogo por casi un año. Fuerte, pero bueno. Asimismo recordó su cirugía de hernia de 8 de noviembre del 2025. Fue devuelto a la celda apenas 4 horas después de la operación, siendo trasladado en una camioneta y no en una ambulancia, donde cayó al suelo y sintió un dolor inimaginable debido a las heridas aún abiertas. Al cierre de su intervención, el Aizami exigió a la jueza Alejandra Romero Castillo que se permita el acceso irrestricto del público y medios de comunicación al juicio. También solicitó la publicación del expediente completo y la nulidad del proceso, alegando que las torturas sufridas no pueden ser subsanadas. Aquí sí sería bueno que el Estado venezolano deje que este juicio sea público y que los medios de comunicación lo transmitan para que todos los venezolanos sepamos realmente lo que está sucediendo con este caso, quiénes son los involucrados y todo el que esté involucrado que vaya a declarar, que lo llamen a capítulo. Y si tiene que pagar, que pague. Continuemos acá. Proceso sacado del congelador. ¿Verdad, no? Es bien raro que 3 años después de este hecho tan atroz de corrupción, lo sacaron del congelador. ¿Por qué este juicio no comenzó antes? Yo me hago esa pregunta, pero bueno. Vamos a continuar acá. Proceso sacado del congelador. El sistema de justicia sacó del congelador el caso PDVSA Cripto 3 años después de que se destapó la trama. Finalmente comenzó el juicio que, en teoría, pudiera esclarecer un desfalco multimillonario en el que el petróleo y las criptomonedas fueron los protagonistas. Según la acusación del Ministerio Público, el daño supera los 5.550 millones de dólares. Mucho dinero. Aunque organizaciones como Transparencia Venezuela calculan que el perjuicio patrimonial real excede los 16.900 millones de dólares. Esto es lo que queremos saber. Por eso hago hincapié en que este juicio tiene que ser público y también debe ser televisado para que el país y el mundo se entere de todo lo que se habla allí, de todas las investigaciones que se realicen y quiénes son los que están involucrados en toda esta situación. El juicio comenzó formalmente el 20 de abril de 2026 en el Palacio de Justicia de Caracas. El proceso, radicado en el Tribunal 3 de Juicio con competencia en terrorismo, involucra a 64 personas. Casi nada, 64. No te lo pierdas. Entre los imputados figuran ex jerarcas que alguna vez se consideraron intocables. Además de el Aizami, figuran el exministro de Economía, Simón Serpa, el ex vicepresidente de Comercio de PDVSA, Antonio Pérez Suárez, y el exdiputado del PSV, Ugbel Roa, donde ese video lo pueden ver, que ya está publicado en mi canal.
El grupo fue presentado ante la jueza Alejandra Romero Castillo bajo una pesada lista de cargos que van más allá de lo económico: traición a la patria, apropiación de patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir, entre otros. Hoy más de 60 acusados, incluyendo operadores financieros y figuras que controlaban los hilos de la industria petrolera. Ni el Ministerio Público ni el Tribunal Supremo de Justicia han ofrecido información oficial del caso, como denuncia Transparencia Venezuela. Este hermetismo viola el principio de publicidad del artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que el caso no cumple con ninguna de las excepciones legales para celebrarse a puerta cerrada. Hasta que llega el artículo. Bueno, sería bueno que este juicio, nuevamente lo digo, lo hagan público, dejen que los medios de comunicación tengan acceso a, digamos, a televisar, a publicar todo lo que este caso lleve a cabo. Miren, mi conclusión de todo esto es que la pugna interna y la lucha de poder dentro del gobierno es descomunal o abismal. Hay un entorno, digamos, hay algo acá que muchos quisiéramos saber. Hay una trama muy oscura dentro de todo este caso, porque hay una pugna interna, pero terrible. Entonces sería bueno que lo transmitieran para que todo el país se entere de lo que está sucediendo, quiénes son los involucrados, porque así como están involucrados estos señores están hablando. Y podemos darnos cuenta que desde el Ministerio Público que dirigía Tarek William Saab, hay gente que está involucrada en hechos de corrupción también, porque quisiéramos saber qué pasó con esos 3 expedientes y esas 3 acusaciones que iba a hacer en este caso Tarek El Aissami. Entonces, no me queda más nada que decirle que estemos atentos a mi canal. Yo estaré por acá publicando cualquier pormenor de lo que vaya sucediendo con este caso, para que hagamos un análisis y también veamos qué sucede. Pero eso sí, de esto saque usted su propia conclusión. No se quede simplemente con lo que yo le digo acá. Usted tiene que ser también analítico y tener su propia respuesta. Así que los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den like a este video y a que lo compartan para que otras personas sepan lo que está sucediendo con este caso. Muchas gracias.